Sumac causai. Estas dos palabras se traducen al español como buen vivir. Lo hemos escuchado porque ha sido introducido en la Constitución ecuatoriana del año 2008 y posteriormente fue retomado por el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Pero ahí es donde nos preguntamos sobre qué trata, porque esto va más allá de una idea central en la vida política de este país. Sumac Causai se refiere a la cosmovisión ancestral Quichua de la vida. Como podemos ver, su significado está ligado a lo ancestral y este subsidió en la memoria histórica de las comunidades indígenas de la región andina como un sentido de la vida. Entonces recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social, es decir, una ética que ordenaba la vida de la comunidad, de la sociedad e incluso del Estado. Luego de la destrucción de los estados precolombinos con la conquista y la colonia, esto no sobrevivió, pero fue rescatado y practicado por las familias, el Ayllu, la comunidad. Entonces, los actuales movimientos indígenas retomaron y reivindicaron este principio como perspectiva ética civilizatoria, tomando este como el discurso fundamental para enfrentar el neoliberalismo. Aquí está en juego visiones distintas de propuestas que permiten enfrentar el modelo capitalista y construir un proceso revolucionario. Y es cuando empieza la elaboración de un proyecto político que da una resistencia antineoliberal, la cual cuestiona el discurso y concentra en la lucha contra los tratados de libre comercio, que dan entrada incondicional al mercado mundial y a la globalización. Tenemos que tener en cuenta que este discurso neoliberal, aparte de sus referencias y promesas de libertad, de democracia, tienen un énfasis en un modelo económico de abundancia y de libre acceso a la modernización tecnológica, de flujo de alimentos y demás. Este discurso es el que el movimiento indígena y campesino tuvo que denunciar y combatir. Y lo más importante es que dieron sus propuestas alternativas con elementos para un modelo de economía opuesto a la ofrecida por el neoliberalismo. Ahora hablaremos del caso ecuatoriano. Pasa que en los años 60 y 70 del siglo pasado se propuso una idea de una reforma agraria, teniendo de base la soberanía alimentaria, y se lograron varias reformas, pero estas eran experiencias realizadas por los antiguos procesos socialistas. Para este siglo XXI no se podían repetir esas experiencias, así que se necesitaban nuevas respuestas. Y ahí es donde la memoria y el espíritu de los pueblos indígenas se transforma en proyecto político. Entonces el movimiento indígena ecuatoriano promueve su propuesta de construir un Estado plurinacional por medio de una revolución agraria para el Sumac Causai. Así que el gobierno de Rafael Correa en esta asamblea constituyente no tuvieron otra alternativa que asumirlos y consagrarlo en la nueva constitución. Una de las cosas más relevantes de esto es que se logró tener una percepción o relación con la naturaleza basada en la cosmología propia y alejada del concepto occidental, ya que ellos conciben al ser humano como una entidad separada de la naturaleza. Y es triste, porque creen que una sociedad es más civilizada mientras más alejada esté del mundo natural. Y no solo eso, también cree que la naturaleza es para controlarla y someterla como si fuera un objeto de dominio y fuente de riqueza. A diferencia de los pueblos originarios de América que veían a Abya Yala como una tierra de abundante vida y como la Pachamama, la madre de todo lo existente, y no como un continente rico en recursos naturales como lo veían los eurocentristas.
De ahí que el concepto de summa causae se base en la consecución de una vida plena y de la defensa de la vida en general, un vivir bien, que solo será posible si la vida de la naturaleza y de la sociedad se rigen bajo el principio de la armonía y el equilibrio con toda forma de existencia. Y para lograr esto se debe interrelacionar lo social, lo cultural, lo económico, lo ambiental, lo epistemológico, lo político, mejor dicho, cada elemento debe depender de los otros. La vida humana no puede pervivir sin la naturaleza y se debe garantizar el buen vivir de la sociedad y para esto implica considerar la naturaleza como un sujeto. Además, se promueve la igualdad a través de la redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo y transformando al Estado con una reorganización y nuevos enfoques en el modelo político económico.